Y yo recuerdo aún pequeño, algunas pequeñas cosas de ver, ¿no? En la guerra, el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, y la campaña se desbarataba por un momentito, ¿no? Y todo el mundo al piso por el fuego cruzado, ¿no? Sí. Y de repente a ratito se paraban las balas, ¿no? Y todo el mundo a sacudirse y a seguir. ¿A dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en la parte de la ofrenda, ¿no? Bueno, a seguir cantando. Pero eran los momentos donde a veces más las almas venían al Señor. Bienvenidos a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y este día tengo el grato privilegio de tener a dos grandes amigos con nosotros, Esli Abraham Castaneda y también Rubén Martínez. Y va a ser un podcast muy especial y voy a dejarlos a ellos para que también nos den ese saludo. Muy bien, un saludo muy especial para todos los que vayan a ver este podcast. De verdad que estamos aquí muy contentos de compartir con nuestro amigo Imer. Y esperamos que sea de bendición para todos. Ese es nuestro deseo. Rubén, aquí también que le saluda. Sí, amén. También estoy muy feliz de poder compartir con Inmer, que desde hace mucho tiempo que los conocemos Así y es. estamos muy felices ambos de compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Excelente. Y en este día vamos a enfocarnos acerca de la honra a nuestros padres. ¿Y por qué razón tengo a estas personas especiales aquí en Postura Bíblica? Porque tenemos un común denominador y el común denominador es que Dios nos ha dado el privilegio de haber nacido en un seno cristiano. Así es, totalmente. ¿Verdad que es así? O sea, sí, totalmente. Algo que yo creo que nos debemos de sentir privilegiados, ¿no? Cada día y darle gracias a Dios sobre todo, ¿no? Por haber nacido en un hogar cristiano. Creo que yo escucho a veces mucha gente, ¿no? Que nos dice, ay, qué galán que yo hubiera podido nacer en un hogar cristiano, yo hubiera podido tener la dicha, así como ustedes, de haber nacido en un hogar cristiano. Yo le hubiera dedicado mi juventud, mi niñez al Señor. Y de verdad que sí, es un privilegio totalmente. Imagino que igual para Rubén, ¿no? Amén, porque creo que todo lo que somos ahora es por nuestros Exacto, padres. Sí, totalmente. definitivamente. Una de las cosas que es importante resaltar es que lo que decía Rubén, algo que siempre he tenido para mis padres es ese agradecimiento. Yo les digo, miren, soy lo que soy primeramente gracias a Dios. Sí. Y segundo, gracias a ustedes. Sí. Los padres, así Y es. no hay forma de cómo nosotros podamos pagarles tanto que ellos hayan hecho que han hecho por nosotros. Totalmente. Es imposible. Y si partimos de un principio bíblico, que no solamente es un principio, sino que es un mandamiento, es lo que dice el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así es. Sí. Para que te vaya bien. Imagínate, tremendo, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí. Imagínate, o sea, solo ahí estamos viendo una promesa. Sí, total. Pero aparte de ser promesa, es una obligación y es un mandamiento, la honra a nuestros padres. Sí. Y cuando nosotros pensamos en la honra, ¿qué es lo que se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando pensamos en la honra? Bueno, cuando obedeces, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo cuando de repente tus padres te decían, hijo, hazme esto, hijo, hazme esto otro, ¿verdad? Y uno obedecía, ¿no? Entonces uno entiende que por ende, ¿no? Ellos se van a sentir bien, entonces eso los va a hacer sentirse ellos honrados de que uno está obedeciendo, ¿me entiendes? A lo que ellos nos están pidiendo que hagamos, ¿no? En un dado caso. Sí, o otra cosa, por ejemplo, nosotros que emigramos a este país y seguimos el camino que ellos nos inculcaron, Exacto. ellos se sienten honrados porque vieron que lo que ellos sembraron en nosotros no decayó, sino que hemos seguido en las cosas de Dios. Y eso es una bendición, fíjate. Y antes de comenzar el podcast estábamos hablando, muchas personas se sienten bastante felices. Y digo, ¿por qué no sentirlo? Lógicamente, si el Señor nos ha rescatado de la miseria, de la desesperación, del pecado, de la inmundicia, todos, porque ninguno estábamos absueltos de ese pecado, ninguno estábamos puros, sino que todos hemos fallado delante de Dios. Pero regularmente se tiende a tener una gran admiración por aquellas personas
que, por ejemplo, estuvieron metidos en la drogadicción. En la drogadicción, Y exacto. escuchás un testimonio poderoso, lógicamente. Sí, sí. Poderosos testimonios donde te dicen, y yo me inyectaba tal cuestión aquí. Entonces te empiezan a contar, pero el Señor me rescató. Qué poderoso testimonio. No, O no, algunos que definitivo. estuvieron en pandillas, cómo Dios los rescató Exacto, también. exacto, sí. Y tengo amigos que Dios los ha salvado también de esa vida. Y hablando una vez con uno de ellos me dice, Imer, pero ¿sabes qué? Yo admiro lo que ustedes tienen. O sea, admiro que Dios no te haya permitido caer en el pecado, que Eso, que te hayas metido en la inmundicia, que hayas probado los placeres del mundo como yo los he probado. ujú. Y no significa que no hemos pecado, porque No, exactamente. todos hemos pecado. Sí. Pero, Y algo bien interesante, ujú, disculpa que te sí, interrumpa, sí, algo bien interesante es que el hecho, porque mucha gente dice, no, pues naciste en un hogar cristiano y no quiere decir también el hecho de nacer en un hogar cristiano de que tú no estés expuesto tal vez, ¿verdad? A las cosas del mundo, ¿no? Ese es un punto bien importante, ¿no? Estamos expuestos y creo que todos los que son tal vez hijos de pastores, hijos de ministros, de evangelistas, han pasado tal vez también por esa misma situación, ¿no? O sea, no es que no hemos estado expuestos a las cosas del mundo, sí hemos estado expuestos, ¿verdad? Hemos estado expuestos a qué sé yo, a las malas amistades, sí, a la droga, al vicio, ¿verdad? A las cosas en nuestra escuela, tal vez en nuestros lugares de trabajo, qué sé yo. Pero hemos determinado, ¿verdad? Ese es el punto más importante, ¿verdad? Creo que exacto. Dios, bueno, Dios obviamente en su misericordia también, ¿verdad? Nos ha dado esa bendición de poder tomar esa determinación de seguir, ¿verdad? Como tú dices, honrar a nuestros padres y decir, no, yo quiero ser como mis padres, no quiero mantenerme, ¿no? Y quiero ser una buena persona, ¿no? Eso es bien importante. Y es ahí donde nosotros sentimos ese profundo agradecimiento, porque Sí. una gran labor tuvieron que haber hecho O no, ellos. claro, claro, totalmente. Algo bien Ujú. importante, perdonen que yo No, dale, dale. interrumpo mucho, ¿verdad? Pero soy algo hablantín, hermanos, pero cosa Tenés el que, don de el lenguas. don de lengua, exacto. Pero ahorita como el tema de lo que estamos hablando y Sí, se claro. vienen a mi mente memorias, ¿no? De yo recordar a mis padres, o sea, en plena madrugada, mi padre llegar, orar por nosotros, o sea, yo tengo esas cosas en mi Sí, mente, entonces esas cosas te marcan y yo creo que a todos nosotros, Sí. si hemos pasado por cosas así, nos han marcado, o sea, yo recuerdo mis padres decirnos cosas que yo nunca voy a olvidar, como por ejemplo, mi papá me decía, un hermano tal vez me regalaba $10, 10 colones, bien, en aquel tiempo, ¿no? En El Salvador. Nosotros somos del Salvador, ¿verdad? Para los que están ahí detrás de cámaras. Somos del Salvador y tal vez me regalaban 10 colones, ¿no? Y mi papá siempre decía, hijo, honra al Señor con un colón, recuérdese que no es suyo, ¿verdad? Cosas que uno, ¿me entiende? Las va memorizando, ¿no? Y uno las va aprendiendo y qué bonito es recordarlas, ¿no? Ahora, ¿no? Qué bonito es cosas que te poder, van que te marcando. van marcando, exactamente. Pero Sí. como tú dices, ellos hicieron una labor extraordinaria, o sea, estuvieron ahí siempre al pie para instruirte, ¿no? Y para decirte, hijo, de esta forma, hazlo de esta manera. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito es que los Sí. padres sean así, ¿no? Sí, una de Igual. las cosas que yo recuerdo también con mis padres es que éramos 7 hijos y vivíamos en un tiempo de cuando las pandillas o la delincuencia estaba bien, bien fuerte. Bien fuerte. Exacto. Y cualquiera decía, ¿por qué no dejas uno de tus hijos cuidando la casa? No, mi papá decía, mis hijos se van todos conmigo a la iglesia. Ujú. Y entonces Algo, ¿me es entiendes? algo Algo, que nos sí, marcó, que él sí. nunca permitió que nosotros nos quedáramos en casa. Fíjate que acabas de tocar un punto bastante importante para mí también, porque esa es una de las cosas que a mí me impactó también en mi vida, o sea, que me impresionó bastante, porque muchas veces algunas personas tienen como excusa los hijos para no congregarse. Sí. Exactamente, Ay, es que exactamente. fíjese que no voy porque los niños como molestan en la iglesia. No, y cuando que debería ser todo lo contrario, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Y mi papá tenía una virtud con mi mamá. O sea, porque este es un trabajo en equipo. Sí, es Sí, un Es trabajo un trabajo en totalmente. equipo lo que ellos han hecho. Íbamos a misiones. Yo vengo de una familia de misioneros. Exacto. Y cuando íbamos a las misiones, Ujú. ni uno de mis hermanos se quedaba ni yo. Soy el mayor de 8 también, una familia bastante Sí, es numerosa. numerosa, sí. Pero Wow. cuando nacía uno, decía mi papá, sí, fíjate,
gloria a Dios, qué bendición, porque se nos va a hacer más fácil llevar el evangelio a El otros evangelio. lugares. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita. Y Wow. esa palabra, como tú dices, tenía poder. Pues esa palabra que él mencionaba tenía poder, ¿no? Porque estaba prácticamente proclamando algo bueno sobre cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y Y eso cuando ves que la palabra del Señor dice, herencia de Jehová de son los Jehová son los hijos, hijos. y Exacto. cosa de estima el fruto del vientre. Totalmente. Entonces, y decía mi papá esas palabras y siempre yo les recordaba. Un día yo estaba predicando en Brasil. Mi hermana estaba de misionera en Uganda. Mis hermanos estaban en Italia también en la iglesia y, y dos de mis hermanos en Prácticamente. El Salvador y mis padres andaban predicando en Honduras. Cuando yo estoy predicando en ese preciso momento y Plum. se me vino a la mente las palabras que decía mi padre. Sí, El evangelio va a ser más fácil predicarlo en otros lugares totalmente. por medio de ustedes. Pero Exacto. eso es cuando tenemos la dicha de tener padres que son cristianos. Que son Amén. cristianos. Pero Totalmente. indispensablemente de cómo hayamos vivido una niñez y que hayamos nosotros sido privilegiados de parte Sí, de Dios de nacer en un seno cristiano, la honra a los padres es algo que tenemos que hacerla sí o sí. sí, Primero exactamente. porque es mandamiento, Sí. es un mandato, es una orden, es algo que nosotros tenemos que seguir. Sí, sí, no, Y totalmente. cuando a veces regularmente pensamos en la honra, pensamos en hablar bonito de Sí, él, de obedecerle, es parte de la honra, sí. pero fíjate que examinando la palabra honra, cuando habla honra a tu padre y a tu madre, en la palabra, en la palabra que viene del griego es timao, Mm, y la palabra timao es la que se hace mención en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace referencia a esa cita del Antiguo Testamento. Cuando vienen los escribas diciéndole al Señor, mira, ¿y por qué tus discípulos no guardan la ley? ujú, ¿Por qué? ujú. Porque no se lavan las Las manos manos, exacto, sí. para comer, que era algo bastante usual y es cuestión de higiene, ¿verdad? Sí, 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 no, Pero había momentos que quizás no tenían y ellos veían que los discípulos del Señor le decían, y así están quebrantando los mandamientos tus discípulos, ¿y por qué no les exige? ¿Sabes? Rigurosos en la sí, ley, sí. en los preceptos, sus estatutos, lo que ellos habían estipulado. Pero Jesús les dice lo siguiente, y vosotros también, ¿por qué quebrantáis el mandamiento que dice, Mm, honra a a tu tu padre. padre y a tu madre? Sí, Y ocupa la palabra timao. Y esa, cuando le examinás, y ves el contexto en el que Jesús pone eso, porque le dicen, ustedes quebrantan así el mandamiento, porque si viene tu padre y tu madre y te dice, ¿me puedes ayudar? ujú. Está hablando de una ayuda económica. Sí, Y ¿no? le dicen, no, no lo puedo hacer porque lo que tengo es apartado para Dios. Entonces ellos se escudaban en la ofrenda a Dios, no ayudando a sus padres. Ayudando. Wow, tremendo, ¿no? Y cuando ves la palabra timao, que es a lo que quería hacer referencia, es que habla no solamente de esa buena disposición de hablar en bien de tus padres, de la obediencia, Ujú. sino que también habla de proveer para sus Sí, necesidades. no, O sea, la definitivamente. palabra honra es un poco más Es extensa de lo que más. nosotros regularmente la vemos. Sí, o Sí. como tú dices, tal vez a veces pensamos honra en donde ellos nos pueden ver, ¿verdad? Pero ir más allá, ¿no? De algo donde tal vez ellos no están ahí viéndote, pero tú puedes honrarlos siempre de esa manera, ¿no? Como tú dices, si hay una forma como poderlos ayudar económicamente, o sea, imagínate, no, hombre, tus padres, yo sé que se sentirían Sí. más que honrados, ¿no? ¿Verdad? De que, hey, de ver de que un hijo los está, ¿verdad? Ayudando, ya sea en cualquier necesidad económica, ¿verdad? O sea, o también algo, una necesidad espiritual, ¿no? También. También, Sí, exacto. Wow, es muy impresionante eso, ¿no? Y qué bonito es poder hacerlo así, ¿no? Qué bonito es poder hacer de esa manera con los padres, ¿no? Yo creo que algo que aprendí, como te digo, de mis padres fue de que ellos nos inculcaron de que ellos veían hacer eso también a sus padres. exacto, Entonces, es una cadena, ¿no? También es una correcto. cadena que viene de generación en generación. O sea, mis padres, o sea, bueno, mi madre tuvo el privilegio de nacer también en un hogar cristiano. Wow, qué bendición. Entonces, ella tenía muchos recuerdos igual de su papá con su mamá, sirviendo al Señor juntos. Entonces, mi padre tal vez no, porque él ya venía
como decimos nosotros, un poquito arrastradito del mundo, ¿verdad? Pero aún así él ya mayor, ¿verdad? Cuando vino el Señor, él honró a sus padres, ¿verdad? De muchas maneras. Entonces, y rompió como decimos nosotros, rompió Ese ciclo que él ese traía. ciclo, exacto, Ujú. de que todos tenemos que como dicen todos, yo voy a ser como era mi papá, como decían antes, no, no. Quizás el padre o más dicho, mi abuelo tal vez fue borracho, ¿no? Mi padre en su tiempo fue borracho, pero él rompió ese ciclo y empezó a servirle al Señor y él dijo, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Y Ahora eso, tomó a sus hijos y sus hijos ahora, ¿me entiendes?, le sirven al Señor. Eso es algo lindo, ¿no? Que un padre haga eso, ¿no? La verdad que todo lo que nuestros padres han hecho requiere un agradecimiento, como tú decías, más allá de lo que ellos esperan quizás. Y está en nosotros hacerlo Y y reconocerlo. reconocerlo. Exacto. sí, y fíjate que el apóstol Pablo habla porque esto es justo. Ah, sí, 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 exacto. Entonces, honrarles es una cuestión, es lo mínimo que tenemos que hacer. Sí, Y quiero hacer un paréntesis porque probablemente hay personas que no se sienten identificadas porque no tuvieron ambos padres. exacto. O hay personas que son huérfanas. Más sin embargo, cuando piensan en un padre, tal vez tienen una idea errónea porque piensan en el abandono, pero Sí, no es el común denominador. no, Dios estipuló la familia y Él lo hizo en un marco donde hubiese un papá, una madre una mamá. y lógicamente la descendencia, lo que ellos, prácticamente el fruto de su amor se vería Sí, reflejado en otra nueva vida. Pero cuando nosotros analizamos qué es lo mínimo que tenemos que hacer, porque fíjate que, y estamos la dicha de que nosotros estamos jóvenes, pero tenemos también a la vez esa madurez. solo Rubén, que es joven, ¿no? Sí, Pero Sí, ya. sí, aquí hay unas cuantas canas, Sí, ¿verdad? ya, ya. ya. No, todavía andamos rondando ahí Todavía, sí. la Pero juventud todavía. Sí, todavía creo que todavía. todavía no llegamos a la No, época de todavía. Caleb, De ¿verdad? Caleb, Donde ¿no? Todavía estamos un poquito menos. menos Sí, ahí. La onda es que cuando nosotros pensamos en esa, yo siempre analizo, yo digo, lo mínimo que tengo que hacer es honrarles. sí, no, definitivamente. Analicemos un poco. Nos enseñaron a caminar. Sí. O sea, nos anduvieron agarraditos ahí para que no nos cayéramos. Y si nos caíamos, nos levantaban. Y yo ahora tengo la dicha de ser padre y veo todo lo que hago con mi hijo, ¿verdad? Sí, Y que uno definitivo. está pendiente y que ellos totalmente dependen de uno. Se repite el ciclo. Ahí uno dice, Exactamente, pero yo me pongo a pensar, me enseñaron a caminar, ¿cuánta ropa gastaron en mí? Y especialmente cuando acabas de nacer, si es que eh, es un abrir y cerrar de ojo y ves un crecimiento impresionante. tremendo, tremendo. Y gastan y Y todo quizás lo que... nuestros padres con las limitaciones que que muchos de nuestros padres tuvieron, ¿no? En nuestros países, con unas limitaciones enormes, y ustedes eran, ¿cuántos? 8. 8, Imagínate, nosotros imagínate. éramos 4. Yo recuerdo igual, como tú hablas, me recuerdo de eventos, ¿verdad? De nosotros, pues, en el ministerio, ¿no? Con la música. Recuerdo a mi papá, ¿verdad? Agarrar todas las maletas, las 2 guitarras, y mi mamá llevar uno aquí, otro agarrado de la mano. Y yo digo, y en un bus, imagínate, en un bus en nuestros países, experiencias, ¿no? Y uno dice, wow, ¿cómo lo lograron, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Y a veces nosotros aquí con todas las comodidades, ¿verdad? Tenemos un carro, Y hay tenemos, excusas y hay para no ir. excusas para No, los no servir a niños. Dios, o no queremos ir a la iglesia, como tú dices. Tantas Sí. cosas, ¿no? Es de verdad que de admirar, ¿no? De verdad cómo Dios los capacitó, ¿no? Yo creo, capacitó a nuestros padres, y creo que muchos padres, tal vez de los que vayan a ver este podcast, ¿verdad? Se identifican, ¿no? Con esto, ¿no? Y dicen, wow, mis padres, cómo nos criaron, éramos tantos en la casa, la Sí. comida quizás no había provisión, pero ellos de alguna forma se rebuscaban por mantener lo básico, ¿no? Las cosas básicas, la comida, el sustento, darnos el estudio, qué sé yo, ¿verdad? Y que Algunos de nos, nosotros, y que nos crecimos en esa época que íbamos a las festividades de 3 días, a vigilia de toda la de noche. toda la noche, sí. Que yo creo que hay muchas personas de los que están viendo este podcast que quizás no han experimentado un momento de esos, de que tú vas a una vigilia
de toda la noche y que te toca a veces dormir mal o estás mal Sí, no, acomodado y ahora con todas las comodidades que hay, no queremos servir al Señor. A veces, por eso digo que sí. hay mucha excusa. Y yo le decía a mi papá un día de estos, papá, ¿y cómo hacía usted Sí. para mantener a 8 hijos? 8, Y no wow. solamente eso, sino que no solamente darle alimento, la vestimenta, mandarnos al colegio. Sabes que en El Salvador, si vas al colegio, Dios, tienen que pagar. hay Nos que pagaban pagar, microbús sí. escolar. Y no es que, no es fácil la vida. No, 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 no es totalmente. fácil. Y uno empieza a valorar un poco más las cosas y uno dice, ¿cómo hacía? Y él me dijo, fíjate que cada vez que nacía uno de ustedes, yo veía la bendición de Dios. Era Qué bueno. impresionante, pero cada vez que nacía uno, la bendición del Señor venía. Y eso sí, fines de semana apartados para el Señor. Porque a pesar de ser misioneros, ellos también trabajaban y Mm, ellos más bien daban en las misiones. Y en las eso es algo que misiones. te marca, pues Sí, aprendes a dar sí, y no, aprendes a definitivo. tener esa vida. Y fíjate que acordándome un poco de lo que dice Rubén, que en las vigilias, sabes, los hermanos Sí, gozándose y uno abajo de las bancas ahí dormido, ¿verdad? Más sin embargo en el Y servicio. era, Y en la cuestión de misiones, a veces nos tocaba llegar a lugares donde no habían comodidades, no había luz eléctrica, no no, no, habían, nada de no te eso. recibían con un plato de comida, No, era, no te recibía una cama bonita o elegante, sino que nos tocaba quedarnos en el piso. sí, Y llegábamos a totalmente. lugares donde estaban entre montañas y lo único que nos daban eran sacos donde se almacenaba el maíz. Y sabes que esa cosa Esa pica, picaba sí. horrible. Ahí entre Bueno, pulgas y todo. el que nunca ha dormido en un petate, decimos nosotros, ¿verdad? Como tipo petate, ¿no? sí, O en un saco le llamaban, ¿no? En nuestros países terrible. Yo tengo igual, como tú dices, muchas experiencias así. Bueno, tengo una de mis hermanas Rina, ¿no? Una de mis hermanas Rina, la menor, que nació en medio de una campaña. O sea, mi mamá De estaba verdad. embarazada, estábamos en una campaña de 7 días, de lunes a domingo, ¿no? Las campañas allá. Wow. Y el día miércoles a mi mamá le dieron los dolores para ir, ya para nacer ella. Entonces la tuvieron que llevar a una clínica de ahí cerca de San Vicente, porque estábamos en una campaña allí en San Vicente. Entonces, ahí nació mi hermana es vicentina. Wow. Y bueno, mi mamá fue, la tuvo, regresó a la casa pastoral, ahí le acomodaron un cuartito ahí por lo menos para estar ella. Y ahí estuvo hasta que terminó la campaña. Sí, entonces imagínate cosas que hemos vivido, pues, ¿no? Y muchas otras experiencias, ¿no? Obviamente, y creo que lo marcan a uno, ¿no? Ver el coraje, con la valentía, ¿no? De los padres, cómo hacían, ¿no? Cómo hacían para exponerse a tantas situaciones. Bueno, nosotros que del Salvador, que venimos de la guerra, ¿no? Imagínate una guerra terrible y en medio de la guerra, o sea, campañas Sí, evangelísticas, y yo recuerdo a un pequeño, algunas pequeñas cosas de ver, ¿no? En la guerra, el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, y la campaña se desbarataba por un momentito, ¿no? Y todo el mundo al piso por el fuego cruzado, ¿no? sí. Y de repente, a ratito se paraban las balas, ¿no? Y todo el mundo ok, a sacudirse y a seguir. ¿A dónde habíamos quedado? Habíamos quedado en la parte de la ofrenda, ¿no? Bueno, a seguir cantando. Y eran los momentos donde a veces más las almas venían al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que nuestros padres, Dios los capacitó, ¿no? Con un coraje, ¿no? Un coraje tremendo para la obra del Señor, para servir en la obra del Señor Y también. veíamos la protección de Dios. Yo me Exactamente eso. acuerdo también en una de las misiones donde también estuvimos en un fuego cruzado. Íbamos, porque ahí no sabía, o sea, la gente no sabía si era del Del ejército o si ejército, era de la de la guerrilla. guerrilla, exacto. Íbamos en una montaña y desde otra montaña empezaban a disparar. ¡Pim, pim! Y todo, tranquilo, vayamos caminando, el Señor está con nosotros. Y yo estaba pequeño y todavía tengo esas memorias. Imagínate, no, Otra vez cosas estábamos en, tremendas. en el oriente del país, yendo a una misión y a uno de los hermanos también les caían vainas calientes de los tiros que hacían. O sea, era una cosa, más sin Tremendo. embargo, ver la valentía de ellos que probablemente alguien diga, qué corazón de sus padres, Sí, que no porque andaban pensaban en sus exponiendo a los hijos, niños, sí, exponiendo a exacto. los niños. Sí, Es muy fácil pensar en eso, pero cuando
tienes un padre, una madre apasionados por Dios Eso es y bien donde importante. confías que el Ujú. Señor está como protector de tu vida, te vas a dar cuenta que el Señor va a estar ahí. Sí, exactamente, El Señor exactamente. va a estar ahí y hemos visto la protección Había del una Señor. determinación de ellos, ¿no? De Sí, decir, vamos a hacer esta obra que vamos a hacer y Dios va a estar con nosotros. Pero yo recuerdo eso mucho, que ellos siempre decían, no, el Señor está con nosotros y no nos va a pasar nada. Entonces, creo que eso te ayuda también a confiar, ¿verdad? Aprendes tú también desde pequeño vas viendo eso y vas conociendo, ¿verdad? De ese Dios, ¿verdad? De ese Dios maravilloso. Y luego, pues obviamente en el crecimiento, obviamente lo vas experimentando más y más, ¿no? Sí, no solamente te enseñan a depender de Dios, sino a confiar en Dios. Porque correcto. yo recuerdo una vez mi papá, él estaba enfermo y estaba enfermo del apéndice. Tú sabes que Ujú. esa es una enfermedad que si no vas al doctor, Uf, sí, Tremendo, sí. mueres. tremendo. Y él dijo, yo no voy a ir al doctor, yo voy a esperar que el Señor me sane. Y el Señor hizo la obra, hizo el milagro. Ahí está mi papá hasta el día de hoy, no fue operado. Wow. Entonces son cosas que te marcan y te enseñan a confiar en Dios. No, si Dios hizo esto en mi papá, right? Claro, Sí, Entonces, claro. No, son y no cosas muy... significa, ¿verdad? No les estamos dando ideas a alguien que no, Que no vaya al que, sí, no, que que no no vaya vaya al al no, doctor. doctor. Es cuestión de la fe de cada Sí, de la persona, de fe. cada ¿verdad? persona, totalmente. La Entonces, determinación, la ¿no? determinación, Exacto. pero lo que dice Rubén es cierto. Hay cosas y te marcan. Sí, Y te marcan y es imposible quitarte eso que ellos dejaron en nuestros corazones. Y sí. por eso, y digo dejaron y no es que el Señor se los haya llevado aún, sino que hay una marca, un sello que nosotros llevamos Sí, de por vida. Y por eso es que cuando la palabra del Señor dice, hónrales, es algo que no lo podemos omitir, no lo podemos pasar por alto, porque en medio de todo nos han enseñado tanto, han sido de tanta bendición. sí, Y sabes que la honra a los padres ahora se ha perdido, totalmente, lamentablemente, porque ahora los totalmente. ya tienen sus 15 años, yo no Sí, a necesito a los mi papá, teenagers, sí, los Sí. teenagers, yo no no, necesito, ¿y qué me va a enseñar usted? exactamente, Porque sienten que Don Google les dice todo, ¿verdad? totalmente, Sí. Y no totalmente, sí. sienten esa necesidad. Y sabes que en el antiguo tiempo, bueno, hasta no hace tanto tiempo, digámoslo, la honra hacia las personas mayores era algo, o sea, siempre se les estimaba bastante a las No, personas no, mayores totalmente, Sí. totalmente. y siempre se admiraban por su sabiduría. Sabes que curiosamente en la época bíblica mucho se apreciaba al adulto, al Ujú. mayor, al Sí, anciano, porque consideraban de que en la juventud cometías todos los errores y que cuando ujú, llegabas a la vejez era un tiempo de mucha madurez, donde tú podías dar de la sabiduría sí, de lo que habías vivido, porque la sabiduría no te lo da un libro, la sabiduría no te lo da un estudio universitario, no, no, la totalmente. sabiduría te lo da la experiencia que tú Ujú, vives ujú. y qué es lo que tú vas aprendiendo en ese caminar. Sí, Entonces, cuando ellos veían a un anciano y los ancianos, ellos querían llegar también a esa vejez, ujú, porque en la vejez eran honrados no solamente por sus hijos, sino que por la comunidad. sí, La palabra del Señor dice, delante de las canas te pondrás de pie. de pie, O sea, exactamente. por Tú lo favor, has dicho cuando me ahí. mires, Sí, no, ya no, sabes, vea, a mí ponete de pie. también, a mí también, ya que tengo algunas canitas, así que cuando me miren, ya me pueden ir dando ahí una reverencia, Teniendo ese teniendo ese respeto. respeto. Sí, Sí, no, pero tú has dicho algo bien importante, que es eso, ¿no? Entender, ¿no? Yo creo que tal vez, obviamente vivimos totalmente en una época totalmente distinta, distinta, ¿no? correcto. A la que tal vez nosotros vivimos, pero yo creo que como jóvenes, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Deben de apegarse más siempre, ¿no? A los padres, no Sí. apegarse O de tanto, estimar. o de estimarlos, exactamente. Ujú. Y sobre todo de apegarse, ¿no? De reconocer, ¿no? De que los padres, wow, imagínate ahora aquí en este país, los padres dejan el lomo en el trabajo, los padres se enfocan tanto tal vez por darles un buen bienestar a sus hijos, que está muy bien, ¿no? Eso es aplaudible, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Poder que los hijos logren tal vez lo que ellos no pudieron lograr, ¿no? Tal vez nosotros venimos de nuestros países, ¿no? Países pobres donde
la pobreza, pues obviamente nos embargaba tanto y emigramos a este país con ese deseo de superarnos, ¿no? Y queremos que nuestros hijos sean mejores, ¿no? Que nosotros. Pero creo que como hijos debe de haber siempre ese apego, ¿no? De reconocer que los padres están haciendo ese esfuerzo tan grande y quizás los padres a veces no les queda tiempo ni para verlos muchas veces, ¿verdad? Los hijos, porque están trabajando, están dando el todo por ellos. Y yo creo que ahí es donde los hijos en esta generación, deben de reconocer y entender, ¿verdad? Mis padres están haciendo este esfuerzo tan grande para que yo vaya a la universidad, qué sé yo, para que yo me pueda graduar, ¿verdad? De ser una mejor persona. Ellos emigraron, te dieron esa dicha también Sí, de nacer aquí, imagínate, o qué sé yo, viniste pequeño de tu país y ahora ellos están esforzando, ¿verdad? Por darte lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que como hijos deben de valorar eso, ¿no? Valorar eso de los padres, a pesar de que yo siempre a veces cuando estoy en la iglesia les digo a los hermanos, no se preocupe tanto, ¿verdad? Por dejarles riquezas a sus hijos, ni por dejarles, qué sé yo, una casa, un carro, un terreno, que está muy bien si lo pueden hacer, ¿verdad? sí, claro. Yo siempre cuando estoy en la iglesia me enfoco y les digo a los hermanos, no se preocupe tanto por dejarles riqueza, preocúpese tal vez más por dejarles a Cristo en el corazón, ¿verdad? Eso es Que eso es lo más importante, lo ¿no? más maravilloso. Si usted como padre puede sembrar en su hijo ¿verdad? El temor a Dios, el poder servir al Señor, wow, eso con eso prácticamente ya hizo, ¿verdad? Ya hizo su trabajo, ¿no? Entonces, porque yo soy un ejemplo vivo de eso, ¿no? Mis padres, como hemos estado hablando desde un principio, ¿no? Han sido personas que han entregado su vida al Señor en el ministerio y se dieron el todo por el todo. Entonces, ellos inculcaron eso sobre nosotros y nos empaparon, podríamos decir, ¿verdad? De la palabra del Señor, del temor a Dios y somos por eso ahora lo que somos, como dice Rubén, ¿verdad? Sí, Somos lo que somos porque estos padres no tuvieron ese empuje ahí, ¿verdad? Y no, hijo, mira, estás haciendo esto mal, Sí, hijo. No, no, hijo, mira, ponte así, firme, hijo, ¿verdad? No te detengan, no te desaniman, ¿verdad? ujú, Y estuvieron ahí al pie. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? En los hijos más que todo en la juventud de hoy en día, ¿no? sí, Reconocer también la gran labor que están haciendo los padres, a pesar de que estamos en una época totalmente diferente, ¿no? correcto. Sí, sí. Y otra cosa que quizás los jóvenes que quizás nos están viendo, hay jóvenes que en este tiempo lo que están esperando es cumplir 18 años y que Sí. ya mi padre ya no me puede Que ya decir no me diga nada. que nada. ya no le digas Entonces, nada, y exactamente, algo sí, que yo he tremendo. aprendido en este tiempo y aún ahora que ando en el ministerio con Esli, es que Esli me enseña mucho también de que él le inculcaron algo que hasta el día de hoy él honra a sus padres, que no hasta que ya cumplió los 18 años ya ahí se acabó todo. Es Ujú. que, Entonces, y mira, y es que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, es que no importaba si tú tenías 30 años, sí, si tu padre te decía algo, tenías que hacerlo. Sí, ¿Por qué? Porque todo aquel que maltrataba a su padre o a su madre, le faltaba el respeto, si era un hijo así que lógicamente no obedecía en lo absoluto a sus padres, él podía ir donde hacerlo público. Y cuando llegaban los ujú, jueces, existía la pena capital para los hijos desobedientes. O wow, sea, a tremendo. ese punto era la honra que se le tenía a los Sí, padres. Y por eso ves que los padres tenían un lugar honorífico. ujú, sí, ¿Pero por qué? Porque arriba de todo padre está nuestro Dios que es Padre, sí, Padre. exacto, que es nuestro Padre Entonces, ¿qué era Celestial. lo que quería hacer Dios? Era decirles, tienen que honrar a sus padres, porque si ustedes les honran a Ujú, ellos, también me van a honrar a mí. exactamente, sí, Él es el Padre de exactamente. padres. Y es bastante impresionante la poca valoración que se le tiene ahora, porque en un padre vas a encontrar sabiduría. sí, Ujú, Siempre te van a dar un consejo que va a ser necesario, un consejo puntual. En momentos de lloro, de de quebranto, siempre necesidad, los sí, vas a tener ahí. sí. Esa es una gran bendición. Por sí, eso los que tienen padres con vida, Sí, valórenlos, disfrútenlo, sí, abrácenlos, díganles cuánto les aman. Sabes que totalmente. algo que vino a empobrecer, si puedo decirle, este respeto hacia los padres fue la revolución industrial. Porque antes, o sea, toda la honra era para las personas mayores. Mm, Por ejemplo, si había un zapatero,
y tú querías un par de zapatos, como no existían las fábricas Las como ahora, fábricas, totalmente. ¿a qué zapatero ibas a buscar? ¿Ibas a buscar a aquel que acababa de empezar, a un jovencito, o ibas a ir a donde un viejo zapatero? Un viejo zapatero, sí. Ibas a ir a donde el señor zapatero que Sí. tenía 35 años de experiencia, Sí, totalmente. donde él ponía la urna y le quedaba todo perfecto. Porque entre mayor era, sabían que el trabajo iba a ser mejor, Claro. por la experiencia que ellos tenían. Y eso, para No, ponerlo, eso cambió después cuando totalmente. vino la revolución industrial, ahora no hay zapateros. Sí. O por los sastres, hablemos de Exacto, sastres. eso te iba a mencionar ahorita. Yo me recuerdo mucho de los sastres que te hacían los pantalones a la medida. A la medida, o sea, y lo quiere con Ay, paletón. Sí, sí. sí, paletón, lo quiero liso, que me quede. Y Totalmente. te lo hacían todo a la medida. Sí. Pero ahora no necesitan haber sastres. No. Más sin embargo, ellos dicen, hacemos pantalones. ¿Y qué es lo que hacen? No hacen todo un proceso, sino que vas a las grandes maquilas, unos son los que están cortando, otros los que pegan una parte, otro el que pega la otra parte. Pero si vos le decís, me hace un pantalón, no te lo hacen. No te lo hacen. No te lo hacen. Totalmente. Entonces, ahí vino a estropear porque entonces ya no se necesitaban las personas con mayor experiencia Mayor experiencia. para ocupar estos puestos. ¿Y qué pasó después de la revolución industrial? Ahora lo que se necesitan son los jóvenes para la industria, porque los jóvenes tienen fuerza, porque fuerza. ellos pueden. Sí, Y eso, entonces, has dicho una gran realidad. el joven lo que empezó a sentir es, como ahora yo tengo dinero, y a los viejos los empezaron a relegar, a relevar o a ponerlos por un lado, Ahí lo sacando. a irlos sacando poco a poco. Eso empezó a empoderar a la juventud y a sentir de que ellos tienen todo el control y ya no necesito de mi papá o de mi mamá porque yo sé ganarme el dinero. Totalmente. Pero la experiencia, el consejo, aquella sabiduría no la vas a tener. No, y no se va a Solamente comprar. alguien que ha vivido más Sí, que tú la puede dar. Totalmente, totalmente. Ahí ya se ha dicho un punto totalmente importante. La sabiduría no la vas a poder comprar, no la vas a poder adquirir en ningún lugar. Es más, ahora tú vas a veces bueno, hablando de trabajo, ¿no? Tú vas a lugares de trabajo claro, tú dices, ahora obviamente la juventud, ¿no? Llaman mucho, obviamente quieren gente joven, ¿no? Claro. Pero mucho trabajo también aún todavía, ¿verdad? Que a veces tal vez necesitas tener por lo menos un bagaje, ¿no? Por Sí. lo menos un cierto tiempo de experiencia, exacto. Entonces la experiencia no se puede comprar, ¿no? Eso es bien importante. Claro, no, Nuestros padres definitivamente. y son irreemplazables totalmente. Sí, y nuestros aunque padres. la ciencia se siga avanzando y nos facilite a nosotros como Sí. joven el aprendizaje y podamos hacer las cosas con mayor facilidad, eso tampoco no implica que tenemos que ver de menos a nuestros padres, porque especialmente en esta era tecnológica, donde nosotros podemos usar con facilidad un celular, podemos hacer cualquier maniobra en nuestros ordenadores, en nuestras laptops, computadoras. Y a veces el papá te viene a pedir una ayuda y a decir, ¿me puedes ayudar a mandar este mensaje? Y a veces los hijos, pero es que ya le expliqué 10 veces y no aprende. Imagínate. Imagínate tremendo. cuando ellos nos enseñaron a hablar Cuando nos enseñaron a caminar. A caminar. Y nosotros Sí. exigiéndoles. y nosotros queriéndole que estén a la altura. Sí. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de estar con ellos, tenemos que valorarles. Sí, Y aquí totalmente, jóvenes. puedo pasar también a lo siguiente. Y es que como padres han hecho un gran trabajo en nosotros y ellos han dejado un legado en nosotros. Sí, así es. Y depende de nosotros el continuar este legado o también dejarlo. Sí, totalmente. Depende de nosotros. Y aquí es donde quiero tocar algo importante porque no les había comentado anteriormente, pero aquí tenemos a un dúo. Se llaman el dúo Lirio de los Lirios. Así es. Segunda generación. Sí. Y tiene una razón por ser segunda generación. Sí, Y si nos exactamente. puedes decir un poco, Wesley. Sí, bueno, como lo dice, ¿no? El nombre, segunda generación, pues obviamente hubo una primera generación, ¿no? Mis padres, mi padre, ¿no? Más que todo, integró, ¿verdad? El dúo Lirio de los Lirios, la primera generación. Y lógicamente, como tú dices, un legado, ¿no? Que uno obviamente toma la determinación también como persona, ¿no? Obviamente en el crecimiento, tú dices, yo quiero seguir este legado, ¿verdad? Quiero continuar sirviendo al Señor de esta misma manera que mis padres lo hicieron, ¿no? Y qué bonito poderlo hacer así, o sea, tomar una determinación, decir,
yo también voy a servirle de esta manera, ¿no? Entonces, y continuar, que no muera, ¿no? Ese legado que Ese Dios. legado. Sí. Y es bastante peculiar porque regularmente en nuestros días todos quieren llevar una dinámica Ujú. en cuanto a la alabanza y siempre hay referentes que son meramente externos. Sí, A veces cantantes que jamás los han visto. Y no digo que esté mal, no quiero decir eso, sino que quiero hacer resaltar el punto de que a pesar de que la música que ustedes tocan, porque ellos tocan música de cuerdas, sí, así es. alaban con cuerdas, entonces a pesar de que no sea tan popular como lo era Ujú, años ujú. Sí, anteriores, totalmente. yo sé que has tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de grabaciones. Sí, sí, Porque exactamente. Esli desde pequeño él cantaba y decían el niño cantor. ¿Cómo te El decían? niño, el charrito, El el charrito. charrito. Sí, yo creo que obviamente, no, como todo, ¿no? Yo creo que jóvenes, obviamente, cuando estás pequeño también, ¿no? Obviamente tienes ilusiones, ¿no? Y tienes cosas, quieres ser, de momento quieres ser bombero, después quieres ser soldado. Sí. Entonces, y me gustó mucho la música de mariachi, pues siempre fue una música que estuvo prácticamente en nuestra casa todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y mi padre recuerdo que él siempre me decía, ya tocábamos, ¿no? O ellos más bien dicho ya nos acompañaban cuando éramos pequeños con su guitarra, ¿no? Un requinto, y mi papá un requinto, mi mamá la guitarra, Tu y mamá tocaba ya también. tocaba la guitarra, Wow. exacto. Mi mamá tocaba la guitarra desde los 10 años, entonces, y él siempre decía a mi papi, yo te quiero hacer una grabación con mariachi. Entonces, porque sentía él que tenía ese timbre de voz, ¿verdad? En ese momento, ese timbre así de ranchero, ¿no? Y él no lo pudo concretar esa grabación, ¿no? Él murió en el año 1997. En el 98 mi madre, ella, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, me recuerdo, ella me dijo, yo te voy a hacer esa grabación de mariachi. Wow. Y la hicimos, ¿no? Obviamente en ese momento fue un tiempo de transición. Nosotros, obviamente mi papá fallece y mi mamá pues tuvo que retomar otra forma, ¿no? De cómo seguir el ministerio, ¿no? Ya no había quien tocar el requinto, ¿no? Mm. Yo todavía estaba pequeño, no sabía mucho, sabía un poquito, pero no tanto. Entonces, ella me dijo, este es el momento para yo hacerte esa grabación. Y me acuerdo que hicimos esa primera grabación con mariachi, que se titula Mírame el álbum, un álbum de mucha bendición, ¿no? Porque yo era un jovencito de 14 años, ¿no? Wow. Imagínate con la voz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la voz como que era soprano, ¿no? En ese tiempo. Y ahora ya comí muchos sonpopos, decimos en mi país, ¿no? Ya me quedé muy ronco, pero y fue un álbum que nos ayudó como familia, ¿no? Dios nos bendijo en gran manera también, porque se expandió, ¿no? Y fue también un modo de cómo nosotros subsistir también, ¿verdad? Económicamente, ¿no? Fue Sí. un medio que Dios también usó para podernos bendecir a nosotros. Y luego, pues el Señor en el tiempo, pues, él me permitió, ¿no? Aprender ya, con el pasar de los años, creo que el siguiente año yo ya practicaba mucho mejor ya el requinto, ya lo tocaba mucho mejor. Y entonces, mi madre, ella vio en mí otra vez, como decir, el resurgimiento de poder otra vez seguir con el dúo, ¿verdad? El dúo Mm. que ellos habían comenzado con mis padres. Y ella, me recuerdo que ella muy contenta me decía, hijo, no, entonces es que contigo es que vamos a hacer el dúo, entonces, y empezamos, ¿no? A practicar, y la verdad es que en el momento quizás uno no ve el panorama, ¿no? Porque era un Sí. jovencito de 15 años, 16 años, y como tú dices, quizás pude tener yo me gustaban otros ritmos de música, ¿no? Yo Sí, quería porque yo la primera vez que te vi tocando la batería. la batería, vaya, Y imagínate, en entonces. un contexto totalmente Totalmente diferente distinto, exacto. de A mí música, me o sea, gustaba la musicalmente hablando. música pop en ese tiempo. Me Mm. recuerdo, había muchas bandas en ese tiempo muy conocidas también, obviamente la música de alabanza, ¿no? Y estaban en su apogeo, ¿no? Entonces, claro, yo quería tocar la batería, quería, como todo muchacho, ¿no? Pero siempre, gracias a Dios, siempre tuve ese enfoque, ¿verdad? Que no me desenfoqué también, ¿verdad? En ese aspecto, porque siempre dije, no, yo quiero ayudar a mi mamá, yo quiero ayudar a mi mamá en Sí. esto.
Y entonces lo veía como esa manera, como decir, yo le puedo ayudar en lo del dúo, ¿no? Yo le puedo ayudar para que no muera, ¿verdad? Ese ministerio del dúo. Mm. Y así lo hicimos por muchos años, ¿no? Con ella. Con tu madre también se llamaba Lirio. No, con mi mamá, cuando ya mi mamá, el dúo, ¿verdad? Lirio de los Lirios fue antes de casarse mi mamá con mi papá, ¿verdad? Mi papá ya integraba el dúo Lirio de los Lirios Antes de antes de casarse casarse. con mi mamá. Ah, Ya interesante. casados con mi Ujú. mamá, ellos ya empezaron a llamarse dúo esposos Castaneda, ¿verdad? En ese tiempo. Ya. Ya eran una pareja, jovencitos también, muy jóvenes, y impresionaba mucho porque ver a una joven, ¿verdad? Como mi mamá tocar la guitarra y un joven el requinto. Ellos se denominaron así dúo esposos Castaneda. Luego, pues en el transcurso de los años que nacimos ya los hijos, La familia la familia Castaneda. Castaneda, Sí, exactamente. y así era Y como, así nos como eran quedamos. reconocidos muchos en El Salvador y creo en Centroamérica Sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí, Porque iban a cantar a totalmente. diferentes eventos, Sí. campañas evangelísticas. Sí, sí, exacto, exacto. Y Ajá. así fue. Entonces, seguimos con mi madre, el dúo, ¿verdad? Haciendo prácticamente algunas grabaciones también como solistas. En ese tiempo ya surgía mi hermana Rebeca también, que una joven que Dios bendijo también mucho con el talento, ¿no? De cantar. Rebeca grabó, bueno, ella grabó varios volúmenes pequeñas y ya de grande también. Y Dios empezó a bendecir, y luego venían mis hermanos ya creciendo, también mis otros dos hermanos, Rina y Eleazar, ya un poco creciendo. Qué Y bendición mi que madre nos toda la fue, familia exacto, ella nos estaba fue en... incluyendo a todos, ¿no? En el Ujú. ministerio. Eso fue Qué bonito. lo más hermoso. Yo creo que es de valorar, ¿no? Como tú dices, el trabajo que ella hizo como mujer, vea, sola, Sí, una mujer sola con impresionante. 4 hijos, salir adelante. Ahora que yo lo veo, digo, tengo 38 años de edad y mi mamá quedó viuda de 33 años de edad, Wow, una mujer muy joven, o sea, bien y con joven. 4 hijos. Y uno dice, yo digo, ¿cómo mi mamá, o sea, logró eso? O sea, solamente La Dios. provisión Sí, divina de Dios. Solo Dios lo podía Sí. hacer, ¿no? Darle esa fuerza, darle esa capacidad de poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y Dios nos bendijo. Luego, obviamente, el Señor, pues, ¿verdad? Él se la llevó a su presencia, ¿no? En el año 2020. Y Dios, pues, tenía en sus planes, ¿no? A este muchacho acá, a Sí. Rubén, ¿no? ¿Cómo se conocieron o cómo empezaron, cómo comenzó esa dinámica para llevar adelante ese Adelante. proyecto que Sí, tu padre comenzó? Porque eso sí, es lo que quiero hacer sí. resaltar, o sea, cómo Dios puso en el corazón de tu padre hacer un dúo y tú no dejaste morir ese legado, Sí, sino que exactamente. dijiste, voy a tomar la batuta y esto no va a morir, sino que en Sí, honra también, sí, creo, primeramente a definitivamente, Dios, pero definitivamente. también en honra al trabajo, a la trayectoria de mi padre, Sí, voy a continuar teniendo todas las posibilidades de haberte metido o en cualquier otro tipo de música, ujú, decides retomarla de cuerdas que es poco popular. sí, Aunque aquí en el área metropolitana este es una bomba, o sea, sí, sí. aquí los miran, los que nos miran en otros No, países, no, no. algún día los van a tener también. Es muy bonito como Dios les A usa Dios sea toda la con ese gloria, tipo, amén. tipo de alabanza a través de las cuerdas. Entonces, ¿cómo en todo esto, cómo ¿Cómo viene surge aquí Rubén? Rubén? Ajá. Bueno, primeramente, yo le doy gracias a Dios y ahora que yo me pongo a pensar, Dios como que ya me estaba preparando, ¿no? Desde el Exactamente. país, desde nuestros países, en el país de El Salvador yo comencé a incursionar en la guitarra, no tan avanzado porque no tenía las posibilidades como desenvolverme un poquito más en la guitarra. Pero sí aprendí unas cuantas cosas, como eso del 2008, 2007, Y por ya ahí. cantabas también, Y ¿verdad? Al mismo también tiempo. cantaba Exacto. con un hermano mío que cantábamos y era a capela, no se usaba música. Sí. Pero yo veo que Dios me fue llevando y me trajo a este país sin saber de que yo iba a seguir con este legado. Y yo me recuerdo cuando conocí a Esli, su mamá estaba bien enferma ya y yo Sí. llevé a un dúo que quería ir a orar por su mamá. Ujú, Y esa exactamente. fue la primera vez que yo vi a Esli, no, nunca nos habíamos Sí. conocido, O tal solo vez por las redes, por las quizás, ¿no? redes Exacto, también. sí. Entonces, y bueno, nos conocimos, pero sin, no pensamos nunca que Algo íbamos a hacer normal. un dúo, ¿no? Ujú. Y luego muere su mamá, yo asisto a la velación de su madre y bueno, él me dio la oportunidad de participar
en la velación de la mamá, Sí. canté en la velación de la mamá de él. ¿Cantaste a capela o No, ya canté con otro alguien, hermano. con otro hermano cantó él. No cantamos ni siquiera con juntos. Odir? No, ¿Con tu canté. hermano? No. No, canté con otro hermano que estaba Otro tocando el hermano, sí, requinto. sí. Ujú. Y de ahí, bueno, pasó como un año, ¿verdad? Sí, Pasó un ese año. año, el 2020, como se vino la pandemia, ¿no? Sí. Estábamos en tiempo de pandemia, a finales, creo, Sí, del 20. del 2020 y que quedamos de amigos ya, pero nada, ni siquiera ni él ni yo nunca mencionamos, hey, ¿por qué no hacemos algo? Nada. Ajá, sí. Ya de ahí que pasó la pandemia, nos escribimos y nos juntamos de nuevo, hey, ¿por qué no nos juntamos y nos quemamos un rato los dedos? Ahí Y a bueno, tocarse. grabamos un video y lo subimos a las redes y vimos que la gente comenzó Lo tuvieron a bien. a Sí, bien y sí, le sí. comenzó a gustar a la gente lo que escuchó y comenzamos la primera invitación, era para la familia, ¿verdad? De Sí, ustedes. sí, exactamente. Nos habían invitado con la familia y mis hermanas creo que en esa ocasión no pudieron ir. Entonces le digo a Rubén, no, hombre, vamos, entonces cubramos nosotros el compromiso, ¿no? Porque Ajá. ya no teníamos, como decir otra, no era Escapatoria, sino que- escapatoria, exacto, ya nos habíamos comprometido de estar ahí. Entonces fuimos con él y uno, o sea, muchas veces a veces hace muchas cosas sin tener, Sin como decir, la, pensarlo. la visión, ¿verdad? Sí. De las cosas, ¿no? Pero poco a poco tú vas viendo cómo el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad? Va trabajando, ¿no? Y vas viendo de que, porque yo me recuerdo, al morir mi madre, yo me recuerdo en oraciones, yo le decía al Señor, Señor, ¿será que, ¿verdad? Hasta aquí llegó el dúo? ¿Será que hasta aquí voy a dejar de tocar? O, bueno, obviamente me dedico también a lo secular, ¿no? Al trabajo secular. Me voy a dedicar nada más al trabajo secular, Señor, a la iglesia, a estar, ¿verdad? En una iglesia, tal vez siempre sirviendo, ¿no? Pero ya de otra manera, ¿no? Entonces, Sí. pero yo recuerdo que aún antes de mi madre morir, yo recuerdo de que eso ardía en mi corazón, pues siempre yo le decía al Señor, Señor, si tú te llevas a mi madre, prepara a alguien, o sea, Sí. prepara a alguien Wow. que pueda. Entonces, pero tú sabes, después que uno pierde a su ser querido, uno queda Sí. totalmente devastado, ¿no? Mm. Entonces yo le decía al Señor, bueno, Señor, quizás entonces hasta aquí llegó el dúo, pero bueno, ya no hay más nada que hacer, yo decía, ¿no? Entonces, y recuerdo que en eso platicábamos con Rubén, él llegó muy, como él dice, muy natural, ¿verdad? Algo natural, nos juntamos a comer un café y tocamos, compartimos ese video que él dice en las Sí. redes, la gente empezó a decir, no, wow, qué bonito se escuchan, ¿por qué no hacen el dúo? Y yo todavía un poquito escéptico, ¿no? Como un Sí. poquito Sí. así, yo le decía, no, yo no quiero ahorita, porque Este no mira, puede decir. Ah, Sí, no, no, ese- no, yo le decía, fíjate que yo, la verdad, o sea, siento que no estoy preparado, le decía yo, para Sí. ya entrarle a un dúo. Sí. Tú sabes el dolor de todavía el perder a un ser querido. Y todo eso. Entonces, pero surge ese evento y vamos, ¿no? Entonces, y yo ahí, o sea, en ese lugar, no sé, o sea, yo como que sentí una confirmación, o sea, yo sentí Sí. algo que yo dije, no, hombre, o sea, esto no puede morir, o sea, este ministerio no se puede enterrar así, así por así. Entonces, obviamente en los transcursos de los lugares donde íbamos, iba viendo la confirmación, ¿no? Del Señor. Yo le oraba, Señor, ¿verdad? Si este es tu propósito, ¿no? Que Rubén y yo hagamos dúo, ¿verdad? Obviamente capacítalo a él, ¿no? Necesita uno capacitarse, Sí. ¿no? Esto no solo es de decir, Claro. voy a agarrar yo la batuta, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Sino que uno se tiene que capacitar. Obviamente, él es un joven, en ese tiempo todavía estaba Un soltero, bueno, poquito un más poquito más joven. joven, ¿verdad? Ajá. Entonces, y Ahora sé ya le que los salió jóvenes, barba. Sí. exacto, y sí, y sé que a veces uno tiene, en realidad para un ministerio, mucha gente piensa de que un ministerio ok, Es ya fácil. es fácil, ajá, exacto. Ok, yo tengo un Mm. ministerio y no saben de que tienen que, como dice hasta la Biblia, sacrificar tantas cosas, como dice la Biblia, que no deje padre y madre, o sea, casi así, ¿no? Como no es digno de mí, o sea, tú tienes que sacrificar tu tiempo, muchas veces sacrificar cumpleaños de la familia, qué sé Sí. yo, fiestas de los niños, por ir a una campaña, por ir a un culto. Muchas veces, aún sin querer, realmente tu cuerpo tal vez estás cansado, no quieres Sí. hacer nada, ¿no? Imagino que te ha pasado,
Sí. Tal vez no quieres ir, pero sabes que tienes el compromiso y la responsabilidad no solamente es con el hombre, ¿verdad? Como bien decimos, con el pastor tal vez que nos ha invitado, sino que es con Dios, ¿no? Principalmente. Entonces, Sí. eso es algo que, y ahí, como te digo, en el transcurso del tiempo, yo fui viendo que Dios fue y consolidando el dúo, ¿no? Sí, Y, y, y yo le decía, él me decía, no, yo siento que estamos, o sea, que Dios nos ha puesto, me decía, Dios nos ha unido, me decía, para esto, Sí. para este tiempo, ¿no? Entonces, y la verdad que lo admiro mucho a él en el aspecto de que él tuvo ese entusiasmo, ¿no? Ese valor también como dicen, entrarle, ¿no? Y no rajárseme, ¿no? sí, y la responsabilidad ministerial La es grande responsabilidad, en sí. todos los aspectos, porque también como hijos y ministros de Dios, Ujú. no es fácil, como tú decías, solamente decir, oh, este es el ministerio que tengo y lo he hecho No, andar, no, sino no. que aparte del sacrificio que requiere, también acarreas una Una responsabilidad como Sí. responsabilidad. ministro, Exactamente, porque totalmente. tenemos que estar a la altura de lo que Dios nos ha dado. A Así veces no es. lo estamos, Sí, pero nuestro deber es procurarlo. sí, O sea, que hay muchas cosas que la gente lo puede hacer, pero nosotros no lo podemos hacer como ministros de Dios. totalmente. Todo me es lícito, pero No no todo todo me me conviene, conviene. exactamente. Sí. Y ahí es donde llegan momentos donde tú dices, eso es lo que Dios quiere de mí, eso es lo que Dios me pide a mí como ministro. Sí, no, y Y guardarte, ¿verdad? Mucho, guardarte, exacto, a exactamente. eso hago referencia, o sea, te tenés que guardar para el Señor, tenés que hacer las cosas para honrar a Dios y tomar, eso cuando tomas un ministerio con Sí, responsabilidad, Sí. lógicamente, porque puedes hacer y deshacer y sí, hay gente que dice, nadie se va a dar cuenta, Sí. yo hago lo que yo quiero, pero más sin embargo, el Señor te está viendo, de los no, ojos de no, Él no te escapas. Y es ahí donde definitivamente. uno también tiene que guardarse en integridad para el Señor. Sí. Entonces ahí retomaste, Rubén. Sí, y no, algo que me llamó la atención es que la primera vez que yo con Esli cantamos, bueno, fue en una velación, ¿verdad? Ujú. Y yo recuerdo que Eso fue lo más tremendo, imagínate, una velación. solo sabíamos 4 canciones, habíamos medio ensayado, no sabíamos más. Y yo recuerdo que la gente nos pasó y cantamos las 4 canciones, ¿verdad? Ujú. Y luego dice el pastor, Canten otra. la gente está pidiendo que vuelvan a cantar, dijo. Eso fue Y tremendo, sí. pasamos, las volvimos a cantar las mismas. Y de ahí vuelve de vuelta y lo vuelve a decir, la gente quiere que vuelvan a pasar. Y 3 veces cantamos las mismas Las canciones. De mismas verdad. canciones, sí, Sí. porque es que no habíamos practicado, no habíamos tenido en sí mucho tiempo de práctica, ¿no? Es que Y no Sí, había porque aquello. no era planeado, no todavía, era algo que exacto, decían. ajá, no O era sea, que ya habíamos dicho, "Ay, vamos a hacer el dúo", no, sino que fue algo como así, ¿verdad? que Fortuito, Dios va algo haciendo las cosas exacto, ahí. y que a veces no es que realmente uno, creo que Dios siempre obra así, ¿no? En cosas en que a veces se ven como improvisadas, ¿no? Dios Sí. improvisa y nosotros fuimos así, como podríamos decir, en ese momento tal vez una improvisación, pero yo sé que Él ya en el pleno, en su En su plan soberanía, en su perfecto plan perfecto, ya exacto. estaba estipulado, Dios correcto. lo estaba ya engranando, entonces, y ahí empezamos, me acuerdo, y de ahí no hemos parado prácticamente. Qué bendición. Y algo que vale la pena hacer hincapié es que no hay nada mejor que prácticamente lo que hizo tu padre es dejar un camino. Sí, Y tu exacto. madre también, porque Sí, sí, ambos se totalmente. esforzaron para que tú llegases a donde estás hoy, donde Sí. están tus hermanos. O sea, Y ellos quizás, y abrieron aún el para camino. nosotros es fácil, ¿no? Ahora para nosotros quizás Correcto. ya la carrera es menos, la carga es liviana, ¿no? Un poquito más A liviana. ellos les tocó A ellos más, tocó claro. abrir brecha, ¿no? Abrir brecha y Y creo fue que eso fue lo justamente más. lo que le aconteció a Salomón. Ujú, Porque cuando David deseó hacerle ujú, un templo a Jehová, él dijo, le voy a edificar un templo a Jehová. Se lo totalmente. voy a hacer. Pero Dios le dijo, no, tú no me vas a edificar templo. Mas, sin embargo, de ti me De voy a ti, levantar a uno que él uno de tus edificará hijos, sí. una casa para mí, a mi nombre. Pero, ¿qué hizo David? David no dijo, ok, como no le voy a edificar yo, entonces mi hijo que se arregle. Que se arregle, exacto. No, él se preocupó. Ujú. Él recolectó todo el oro posible, la plata, las piedras preciosas. Sí, Él ya totalmente. tenía todos los preparativos para que cuando su hijo llegara, Lo le iba a dar sucediera, eso exacto. y él continuaría un legado.
Y ahí es Tremendo. donde ves, donde hay una visión como un padre. Sí, O no, sea, los padres definitivamente. tienen esa visión, ellos nos ven con unos ojos diferentes a los que nosotros nos vemos. Eso que te has dicho es una David realidad. Sí. pudo percibir, bueno, yo no lo voy a hacer, pero mi hijo lo va a hacer. Cuando Dios elige a Salomón, que él iba a ser un sucesor, entonces David puso todo, mira hijo, acá no te va a faltar esto, porque aquí está, aquí Sí. tengo preparado el oro, aquí tengo todo, o sea, le dejó todo listo para que Ujú. el gran templo de Salomón fuese edificado, o sea, el que Sí, hizo Salomón. sí. Mas, sin embargo, Pero hubo hubo alguien, un o sea, un trabajo ahí trabajo de alguien, Sí. eso. que es justamente lo que Dios ha hecho a través de nuestros padres. Ujú. Yo recuerdo a mi padre siempre que íbamos a algún lugar y lo saludaban a él entre los ministros, ¿verdad? Entre predicadores y todo. Dios le bendiga, hermano Misael, Dios le bendiga. Y él decía, salude al predicador. Entonces yo estaba pequeñito, te estoy diciendo, Pero imagínate, hablaba, o sea, con su boca él hablaba palabras él consideraba y él exacto, de creía de bien. que yo iba a ser un predicador de la palabra Eso, del Señor. Él exactamente. decía, salude al predicador y siempre a donde iba. Entonces los hermanos, o sea, eran personas adultas, siempre ya, Dios te bendiga. Pastorcito. Entonces me daban la mano, pero Sí, él tenía esa visión, él deseaba eso sí. y yo no lo procuré, Ujú, sino que el Señor me fue llevando, así como ujú. tú también lo dices, o sea, Sí, sí. Sí. pero vemos eso, que Dios ha puesto en el corazón de nuestros padres para también guiarnos y nosotros continuar un legado. Sí, así Pero es. hay cosas que nosotros no vamos a poder llenar la urna de sus zapatos. Jamás. Jamás, no, totalmente. Hagas lo que hagas. Yo le digo, papá, mire, todo lo que usted hace, o sea, porque él dice, hijo, me siento feliz de lo que Dios está haciendo a través de ti, me alegro de verte predicar, me alegro cómo enseñas la Sí, palabra, me es una honra, un honor, y él siente admiración, pero yo le digo, papá, pero no puedo comparar la admiración que yo siento por usted y por mi y madre. qué bonito es poder sentir eso, o sea, que tú sientas eso, ¿no? Para mí, mi Ujú. padre fue mi héroe, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Mi padre fue la persona que me dejó o sea, un estándar, ¿no? Me dejó Exacto. un estándar súper alto, ¿no? Demasiado alto. Exacto. Eh, Entonces, y yo, como tú dices, yo digo, wow. Y eso que yo me quedé pequeño cuando él falleció, ¿no? ¿Cuántos Pero años aún así, yo tenías? tenía 13 años, Mm, muy pequeño, pero aún así recuerdo muchas claro. cosas que de la manera en la que él las hacía, de la manera en la que de la manera en que él actuaba, de la manera en la que él, o sea, nos enseñaba la palabra. Nosotros, me recuerdo, en casa siempre había una reunión familiar todo el tiempo. También él cómo nos enseñaba a orar, él nos enseñaba a orar, él nos enseñaba a ayunar. Entonces, muchas de las cosas que yo ahora veo, ¿no? O hago, digo, muchas son prácticamente las cosas que él hacía, ¿no? Pero nunca voy a, el estándar, Difícil. Yo el le digo, ¿cómo estándar, hacían? Eso es lo que le digo a mi papá y a mi mamá. Yo admiro la labor que ustedes hacen porque ellos hasta el día de hoy van a y misiones, continúa, me imagino. continúan Sí, y tienen que caminar a veces mucho tiempo, pero el tipo de evangelización que ellos hacen, no hacen proselitismo religioso, sino que ellos van y evangelizan porque son dos cosas sí, diferentes. sí, El totalmente. proselitismo trata de que la gente conozca, Ujú. pero o sea, como dar a conocer y hacerte de creer lo que Ajá, yo ajá. creo. No, pero el evangelismo es hacer conciencia en las personas que eres pecador, pero Ujú. que también hay una salvación Sí, que ya fue pagada por Cristo, que cuesta demasiado que Él te la ha dado. Pero ellos, te digo, pueden ser persistentes con una misma familia, con una misma familia. wow. Van y hasta que Dios, y han abierto grandes obras, Dios les ha usado así. Y como te digo, yo les digo, yo los admiro tanto porque lo que ustedes hacen, yo no me voy a meter a donde ustedes se van a meter. O sea, primero porque estoy en otro país, Sí, pero ellos se van a lugares recónditos, sí, sí. a donde muchas personas no van. Pero ahí es donde uno dice, demasiada alta la urna, ese zapato Sí, para llenar. tremendo, Sí. tremendo, tremendo. Otra cosa, como hablábamos anteriormente, la experiencia que tú agarras. Por ejemplo, ahora que yo tengo el dúo con Nestle, yo veo la experiencia que él tiene para lidiar con un ministerio, porque no es solo de que yo voy a cantar con él, o que él dice yo voy a cantar con Rubén. Muchas veces tenemos que aplacar nuestros caracteres Sí, no, hay o diferencias trabajar de cosas, con eso las cosas siempre. para poder
llevar a cabo un ministerio. Sí, Correcto. no es fácil. Y como él decía, estar dispuesto no solo a que, mira, ahora nos va a tocar dormir en tal lugar. No nos toca hoteles todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando Sí, comenzamos el ministerio, definitivamente. uno lo ve como que, no, es un ministerio fácil. No, 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 no. Y no, nosotros Son vamos a otros. lugares que nos toca dormir a veces a los dos en la misma cama o a como nos toque. Entonces, pero yo me siento honrado y privilegiado de parte de Dios y agradezco a Esli siempre porque él hubiera podido elegir un mejor guitarrista, alguien que toque mucho mejor que yo. Pero yo creo que a Dios le placía así Sí, que exactamente. nosotros nos uniéramos. Esa, Entonces, eso es lo más importante, ¿verdad? sí, Cuando uno reconoce que es Dios, ¿verdad? El que está en el asunto, ¿no? Como tú dices, pueden haber muchos otros mejores guitarristas, tal vez, pero no tal vez sean las personas adecuadas, ¿no? Para sí, para el ministerio. Entonces, no tiene tal vez tanto que ver en sí lo que uno, o sí, ¿verdad? Obviamente, claro, si tú sabes tocar un instrumento, eso obviamente es vital, ¿no? Pero sí. sobre todo el poder funcionar, ¿no? Es bien vital, ¿no? En un dúo, es sumamente vital, ¿no? Sí, Totalmente. o también hay personas de que ahora un año o medio año duran en un ministerio y luego, no, ya estuvo, ya lo Ya no. probé. Sí, Entonces, sí, cuando te determinas es porque los padres hicieron algo en nosotros. sí, Y ahora Trabajaron, sí. que estamos trabajando con Esli, vemos la plataforma que sus padres dejaron. exacto. Eso. Eso es bien bueno, eso Ujú. es bien Entonces, bueno. y nosotros vamos a tantos lugares que hemos visitado tantas iglesias y vemos cómo la gente conoce el legado de los padres de Esli. Y pues nosotros nos sentimos comprometidos Mm. a llevar este legado más allá. Quizás no Sí. sabemos, un hijo mío, un hijo de Esli, Ujú. van a seguir con este legado. Legado, sí, así es. Y Y ese debe ser nuestro deseo, ¿no? Ese debe ser nuestro deseo cada día. Pero es bonito eso, mantener en pie ese buen deseo y de verdad los felicito. Yo sé que Dios les está usando maravillosamente. Amén, amén, a Dios sea Em, la gloria. es bonito escucharlos y de repente escuchar alabanzas de antaño que muchas veces se ven con desdén. Hay Sí. personas que dicen, esas alabanzas viejitas, ¿no? Ya pasaron de sí, moda. Ya pasaron de moda, pero cuando te das cuenta de la alabanza No, que ustedes cantan, y la exacto, a eso esencia que quería, tenía. tienen teología pura. sí, Teología O sea, pura, sí. Estas otras alabanzas tienen una esencia donde, como tú dices, tienen escatología pura, un mensaje a veces directo, ¿verdad? Concreto, ¿no? A lo que quieren. Y entonces nos hacen reflexionar, o sea, vienen sí, a nuestra vida con estos cantos, nos hacen reflexionar cómo estamos realmente, ¿verdad? Con el Señor, qué es lo que estamos haciendo realmente. Y eso es bueno, ¿no? Ahora en día también muchas veces los temas de los cantos estamos basándonos un poco más en las emociones, ¿verdad? En las emociones nuestras, que obviamente tenemos, ¿no? Emociones, somos somos seres seres emocionales, correcto. emocionales, ¿no? Pero creo que a veces se ha perdido tal vez un poquito el enfoque, ¿no? El enfoque que obviamente nuestra alabanza debe ser dirigida al Señor, ¿no? O sea, en exaltar su majestad, su Exacto, grandeza, ¿verdad? Lo que es Él, su esencia, ¿no? Que es el Señor. Entonces, y muchas veces estamos hablando del yo, de ¿verdad? lo que Del yo yo. quiero, Yo quiero, yo siento, lo que yo quiero, lo que cómo yo lo quiero, quiero. exacto. Entonces, y obviamente no estamos obviamente criticando, ¿verdad? Pero estas alabanzas de antaño, muchos cantos como Qué lindo es mi Cristo, vamos a suponer nada más, ¿verdad? Por un ejemplo, ¿no? Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Cantos que exaltan, ¿no? La grandeza de nuestro Señor. Entonces, debemos Amor de... Amor inmensurable. Esa inmensurable, es una de wow, mis Dios, wow. preferidas. Un canto que una letra, yo Impresionante. digo, Amor Dios puro y y bendito. El bendito, amor esa de mi Cristo. incomparable Incomparable amor. amor. Y Entonces, aunque el mar se secase y se esfulme en los montes, y allá en allá el en el horizonte horizonte no no brille brille más más el el sol, sol. está una cosa No, impresionante. son cantos que llevan una esencia y Dios usó estos hombres, ¿verdad? Sí, Para crear, para componer este tipo de alabanzas con una esencia y no van a morir, o sea, son cantos que no van a morir, tal vez sean un poco más, un grupo más selecto, ¿no? De personas, sí,
pero son alabanzas que van a perdurar en el tiempo, Sí. porque tienen una esencia, están llenas de la presencia del Señor realmente Y esas qué bueno que alabanzas. están ustedes también para retomar este Sí, tipo de alabanzas, que yo me imagino que han de haber varios también dúos que lo hacen. sí, sí, no, Pero me definitivamente. alegro también de conocerles y que las personas también los conozcan. Si ustedes aún no han escuchado las alabanzas que cantan el dúo Lirio de los Lirios, también ustedes tienen Sí, YouTube. Sí, 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 tenemos Rubén, que es el que más, el que sí. se sabe más todas las redes. Yo Sí, estoy un estamos ahí poco, como Dúo Lirio de los Lirios, segunda generación, oficial. Nos pueden ahí seguir y escuchar toda nuestra música. Hay muchos videos que van a ser de bendición para amén. sus vidas. Lo vamos a poner ahí, y también si ustedes están en el área metropolitana de Washington, Exacto. D.C. o en algún estado de Estados Unidos Sí, también, sí, ¿verdad? sí, definitivamente. También les También. pueden contactar. Sí, nos Me pueden Sí, imagino por sus contactar redes, sí, o cómo igual, pueden igual, nos hacer. pueden contactar ahí mismo en las redes en sociales. Estamos Facebook, en Facebook, estamos como Dúo Lirio de los Lirios, segunda generación. Estamos en Instagram, en TikTok. en TikTok nos tienen, imagínate. Tú No, también ya estás en TikTok, ¿verdad? Ya te vi. por ahí estamos Sí, también. y no, nos pueden contactar, estamos a la orden, ¿verdad? Nuestro ministerio nos encanta, ¿verdad? Poder ir, conocerles, compartir con ustedes, ¿verdad? Y gozarnos juntos en la presencia del Señor. Levantar un altar, ¿verdad? Para nuestro Dios ahí en su iglesia, si es posible, y estamos a la disposición, ¿verdad? Una Estamos manera a la orden. diferente de adorar en Sí, nuestros una manera tiempos, de porque ahora es diferente, bastante, todo bastante un poquito tecnológico. tecnológico. Ajá. Nosotros un poquito más con lo acústico, Sí. pero ahí Igual, estamos. el propósito no se pierde, Sí, que es adorar y bendecir el nombre del Señor. Y así que ha totalmente. sido un privilegio compartir con ustedes, de No, verdad. gracias a Que ti. Dios les siga usando poderosamente, que el Señor les siga llevando a lugares donde Él desea llevarlos, para que sigan siendo de bendición para muchas personas. Y yo sé que hay tantas personas que ellos recuerdan estas alabanzas, que quizás la Sí, escucharon sí, cuando estaban niños definitivamente. y ya no la hemos vuelto a escuchar. Pero de repente llegan ustedes y es que como uno como que reconecta y uno dice, esa alabanza Esa ya, alabanza yo la Con esa me dormía. con esa me dormí en cada... me acuerdo de eso, qué bendición Sí, escucharla. sí, Y no, yo sé que van es... a seguir siendo de bendición. Gracias por estar en Postura Bíblica, y Gracias a gracias ti, también Inmer. por dar ese mensaje acerca de la honra a nuestros padres, y por también ustedes continuar un legado. Y que Amén. el compromiso del legado no solamente lo tienes tú. Me alegra escuchar Sí, no, también no. A Rubén decir que está ese compromiso de hacerlo, ese buen Sí, deseo de sí, continuar, y que no solamente, como dijo él, que se quede en nosotros, sino que todavía sí, sea Seguir. que sea. Y algo no, y lo que generacional. me gusta también de Rubén es que obviamente él habla del legado, obviamente del ministerio, pero él tiene obviamente padres, ¿no? Que lo han instruido en los caminos del Señor, y, Sí, y con eso él está honrando también, ¿verdad? Sus padres están honrando el hecho de que ellos hayan sembrado en él, ¿verdad? El evangelio. Entonces, eso es una honra para sus me imagino padres, que eso es se un sienten legado, felices. ¿Qué te dicen tus padres? Pues están contentos. muy contentos, y algo como me dice mi papá y mi mamá, que nunca se imaginaron. Todos pudimos escuchar la música de ellos y nunca Ajá. pensar que yo iba a venir a ser parte de esta bendición. Sí, estaba hablando con mi padre antes de tener este podcast, y le digo, voy a tener el privilegio de estar con Esli Castaneda. Y entonces me dice, ¿de verdad? Me dice, sí. Bueno, yo compartí con su madre una vez que él estuvo un tiempo acá en Ah, Estados mira, Unidos. ve qué bien. Sí, fuimos a escuchar, y me empezó a hablar A un poco comentar. acerca de tu padre también. Y qué Qué bonito bueno. cuando existen esos buenos recuerdos Sí, y sí, son personas que totalmente. le han servido al Señor. Totalmente. Y así Ahora el que, orgullo lo siento yo, como tú dices, ¿verdad? El orgullo que a veces padre siente cuando ven los hijos sí, haciendo algo, ahora el orgullo lo siento en yo realidad cuando, lo sentimos cuando, nosotros. exacto, cuando tú, bueno, igual tú, me imagino, igual tú, cuando oyes de alguien más que hablan de tus padres, no, tus padres, no, tu papá, una persona excelente, un tipazo, qué sé yo, o tu madre, entonces uno se siente, wow, ¿verdad? Uno siente aquello tan lindo, ¿no? De que la gente se exprese así de tus padres, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bonito es que Dios nos ha dado ese privilegio, realmente, Así es. de Así que servirle y de honrar a nuestros padres, sí. muchas gracias por estar acá en Postura Bíblica. Esperamos que este podcast haya sido de bendición. Si te ha gustado, dale like, compártelo con otras personas, y acuérdate de alguna de esas canciones que son un poco de antaño. Escríbelos en los Sí, comentarios, así es. y también escríbanle a ellos y díganle algún día por ahí, ¿pueden tocar esta?
y a ver que si sí. se animan. Escríbanos ahí en nuestra página y complacemos, claro que Claro sí. que sí, y se dan el tiempo un día de también tocar esas alabanzas Sí. que ellos les piden, ¿verdad? Así que es. muchas gracias por estar aquí, un abrazo a la distancia. Imer Salazar les saluda y ahora con Esli Castaneda y también con Rubén Martínez. Sí. Y Dios les bendiga. Dios Saludos. bendiga a todos. Saludos.